En la UNDAP tenemos desde comienzos del año 2020 la carrera en una situación de virtualidad, digamos, que la pandemia nos llevó a que una carrera que es súper presencial, digamos, y que tiene mucho también del En encuentro, práctica. de trabajar en prácticas, en el laboratorio, en el estudio de radio, en el estudio de televisión, la hemos tenido que mudar a estas modalidades de distancia. Y bueno, y la UNDAP tiene un campus virtual que nos ayudó mucho también, porque hay una configuración de aulas virtuales que se utiliza para las clases a distancia, porque hay carreras que son a distancia, y la hemos apropiado de esa tecnología para llevar adelante nuestra carrera, ¿no? Entonces, digamos, de la tradición que estamos construyendo, porque es una carrera joven, tiene 10 años, cada vez que llega junio hacemos la Semana del Periodista. Entonces, tenemos charlas a la mañana y a la noche, de lunes a viernes. Hemos hecho eso mismo ahora en la virtualidad. Y bueno, y hemos abierto la participación también al club de graduados y también a los estudiantes que, digamos, a partir de sus organizaciones han también generado propuestas para esta semana, y entonces después las fuimos acomodando dentro del cronograma. Y por suerte hoy podemos estar ofreciendo una semana del periodista con nada más y nada menos que con 15 actividades en la semana, ¿no? Y están todas muy buenas, y es así que estamos bastante entusiasmados. Veo gente que desde que me desperté hoy a la mañana y arrancamos la primera charla a las 10, está conectada, y vamos también aprovechando la presencia de nuestros invitados, que son los que en definitiva nos ilustran, ¿no? Digamos, que nos permiten también conocer el territorio del desempeño profesional, de las dificultades que también el campo de los medios necesita que también los profesionales que se forman en las universidades puedan resolver, y eso para nosotros es un insumo bárbaro, porque si nosotros no sabemos qué tipo de necesidades o de habilidades o de conocimientos son requeridos en el ejercicio de la profesión, difícilmente podamos contribuir con valores formados en esas lides al territorio profesional. Así que la verdad que estos intercambios con visitantes que nos ilustran nos viene muy bien, tanto a los estudiantes como para hacerse una idea de su futuro próximo, como también a quienes tenemos alguna responsabilidad en el diseño y en la aplicación de un plan de estudios, porque si no tenemos coordenadas, digamos, de lo que necesitamos generar hacia afuera, difícilmente las podemos hacer adentro. Bueno, ya veo que está Ricardo Petrali acá, que es nuestro profesor que va a coordinar y va a presentar esto. Así que yo ya hice lo mío, lo dejo a Ricardo a cargo de la reunión. Bueno, gracias Santiago. Esta que es la última charla del día jueves, ya el anteúltimo día de la semana del periodista, que siempre nos permitimos festejar y nos damos gustos de tener contacto con personas que nos forman, que crecemos mirándolos, que los vemos habitualmente en algunos lugares ejerciendo esta profesión, y que no siempre tenemos la posibilidad de tener un mano a mano. En este caso, Guillermo Blanco, muy bienvenido a la Universidad de Avellaneda, no a Avellaneda porque sos oriundo de la ciudad, entonces no te vamos a dar la bienvenida, pero agradecerle también a los chicos. En esta semana nosotros siempre proponemos a estudiantes, graduados y docentes que también aborden y nos propongan diferentes charlas. En este caso, los chicos de la JUP y de Somos UNDAP nos propusieron tener una charla con vos, Willy, Bueno. para abordar las temáticas de la utilización de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación y en tu profesión, en tu vastísima profesión, que has sido relator, has cubierto campo de juego, actualmente relatás y abordás la temática del ascenso. Bueno, el fútbol que tanto nos apasiona, tantos chicos quieren ser periodistas deportivos, así que si querés te cedo la palabra, charlás un rato y después vamos haciendo preguntas e ida y vuelta. Bueno, primero Ricardo, gracias por la invitación, gracias a los chicos, para poder desarrollar un poco
más que nada la experiencia de todos estos años, de estos 32 años que desde que comencé por la primera vez el relato, y que, bueno, me permitió ir aprendiendo, especialmente de la experiencia, más allá de la formación en la universidad. Esta es una carrera que uno aprende en el campo, a través de ir luchando y buscando los elementos como para ir nutriéndose. Así que es fundamental la experiencia. A mí me ha tocado estar mucho tiempo en radio, por sobre todo, que es el medio que amo y el que más me gusta de todos. No lo cambio por nada, por más que he tenido la oportunidad de estar en la televisión a lo largo de 8 años, y que es maravilloso y que te da trascendencia y que te permite que te conozcan y que te permite, bueno, un montón de cosas por ahí que otro medio no te permite, pero a la radio no la cambio por nada. Y en todos estos años y en todos estos medios he traído o he tratado de ir cosechando experiencias, de aprender, sigo aprendiendo, como le digo a todo el mundo, uno va aprendiendo día a día, no terminas nunca de aprender, te tenés que ir nutriendo, y mucho más ahora, donde hablando de tecnología permanentemente vas aprendiendo un montón de cosas, de nuevos conocimientos tenés que ir incorporando, no, si no te vas quedando. Así que en definitiva, insisto, yo creo que a lo largo de todo el tiempo uno va acumulando información y acumulando conocimientos. Y a mí me tocó estar en la televisión y yo parecía como que empezaba recién y aprendí de un montón de cosas. Por eso le digo a los chicos que quieran hacer periodismo deportivo o al periodismo del que se ocurra hacer. En este caso no tiene nada que ver solamente una rama que es el deportivo, que es el que a mí me apasionó y el que me dediqué. Eso no quiere decir que uno no esté preparado para hablar de otra cosa, pero digo, en este rubro y en esta rama, tratar de aprender siempre permanentemente, y averiguar e insistir, y no quedarte solamente con lo que nos atañe a nosotros, que es la parte periodística, sino también la parte técnica. Aprender desde lo que es un micrófono hasta lo que es el trabajo de un director de cámara, de un camarógrafo. Bueno, yo lo aproveché, creo que lo traté de aprovechar muy bien cuando estuve en la televisión, en esto de ponerme dentro de un camión de exteriores y aprender cómo trabaja un director de cámara, cómo trabaja un productor, cómo trabajan en un control. Tuve la oportunidad de ir al control donde se generaba la emisión y ponerme en una silla y ver cómo trabajan todos los asistentes, los que trabajan en la gráfica. Bueno, por eso cuando tengan la oportunidad, ojalá tengan todos la oportunidad de tener el laburo ese que es fantástico, aprendan de todo. No importa, después nadie, yo no soy camarógrafo, yo no soy director de cámara, pero uno trata de aprender para saber de qué se trata esto, ¿no? Y no, reducir la tarea solamente a estar de este lado de la cámara y del otro lado me olvido. Bueno, por lo menos esa es mi idea. Así que lo importante es eso. Y en este tiempo de tanta tecnología y de que hay que incorporar y que hay que convivir, me parece que el periodismo deportivo es una de las facetas más requeridas en el mundo de los medios hoy por hoy. Aunque parezca mentira, tiene una preponderancia enorme el periodismo deportivo, punto tal que creo que es uno de los rubros más importantes dentro del periodismo. Y con esto no estoy hablando, porque no comparto que aquello que tiene que ver con que algunos dicen que algunos periodistas deportivos se han convertido en celebridades. Desde ese punto de vista no lo digo. Lo digo desde el punto de vista que es un articulador social muy importante, porque el deporte es un elemento social demasiado importante hoy en la sociedad, como descarga, como entretenimiento y también desde el punto de vista económico. Por eso entonces el periodista deportivo se ha transformado en un actor muy, muy importante, y a partir de eso nos hemos transformado en un profesional de multifunciones, porque es tanto el bagaje de recibir información desde distintos puntos
de distintas plataformas, distintas alternativas, que uno tiene que ahora adaptarse a todo eso, a través de redes sociales, de streaming, de distintas plataformas, bueno, un montón de cosas. Por eso el periodista deportivo hoy creo que es un multiprofesional que tiene que estar adaptado a todos los cambios que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Vos sabés, Guillermo, que recién, antecediendo a esta charla, hubo una charla de graduados, graduados y graduadas de la carrera, Sí. donde contaban cómo ya están insertos en el mercado laboral o insertándose, y obviamente que yo recordaba lo que eran las charlas cuando estudiaba yo hace mucho tiempo. Cuánta rareza que hay ahora con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Abre un campo muy novedoso, quizás amplía las posibilidades de salida laboral, pero por otro lado también tiene exigencias, digamos. Contaban de la importancia de cuidar la red social, la importancia de tener que ahora sacar las fotos, hacer el video, adaptarse todo el tiempo a las nuevas tecnologías y demás. ¿Cómo fue esto para vos? Las tecnologías, por lo que contaste, te llevaste bastante bien, pero ¿qué tanto lo sentiste como una presión y qué tanto te favorecieron? Porque cuando vos estudiaste en la universidad pública, vos también sos graduado de la universidad pública. Sí, en la Universidad de Ha Lomas. cambiado un montón la realidad de la profesión. Totalmente, totalmente. Es decir, no solamente desde el momento que yo estaba en la universidad, sino del momento que todos estos años he ido trabajando. Es decir, a mí me ha tocado transcurrir desde la época que no había celulares hasta esta época de un montón de cosas nuevas y distintas que uno tiene que ir conociendo, y debo ser honesto, que me cuesta hasta un montón de cosas nuevas adaptarlas y acostumbrarme y aprender. Ha cambiado demasiado. La nueva generación, los chicos, los más jóvenes que están estudiando, ya conviven con un montón de cosas nuevas. A nosotros, por ejemplo, en estos últimos 30 años ha cambiado tanto que uno, bueno, efectivamente tiene que ir adaptándose si no te quedas afuera. Y aún así te cuesta, porque hay un montón de redes sociales que la verdad yo no estoy en todas las redes sociales. Las adopto, las apoyo, las consulto, pero hay veces no estoy en todo. Imagínate todo lo que ha cambiado a nivel tecnológico, ¿no? Insisto, cuando empecé yo con esto del periodismo, era un cablecito con una línea telefónica y no había un celular. Hoy, decirle a los chicos de 20 y pico de años que no había celulares, por ahí no lo comprenden. Y decía, ¿cómo hacían? Bueno, ¿qué hacía? Uno se iba adaptando a lo que había. Pero bueno, ha cambiado tanto en todo este tiempo que es impresionante, impresionante. Por eso te digo, después a nivel de nutrirte de información, había que agarrar un teléfono de línea, tratar de contactar con el protagonista, a ver si te daba bolilla, sacarle información. Uno iba a una cancha y no había celular, y había que pasar una información y había que preguntarle a la oficina de la Secretaría del club si me prestaba el teléfono para poder pasar una información, para pasar un gol. Bueno, parece esto de la prehistoria, estoy hablando de hace 30 años, 25 años, y así un montón de cosas. Imagínate que no había... Yo por eso digo que acá el gran quiebre es el Internet. A partir de Internet esto se abrió y nos abrió el panorama absolutamente. Nos permite tener con un solo botón el mundo en nuestras manos. Pero como decís vos, es peligroso. Hay que saberlo usar. Y hoy lamentablemente lo positivo de esto de tener al alcance de un botón todo el mundo de información y un bombardeo, nosotros, los que nos vamos formando, tenemos que saber discernir, averiguar, constatar fuentes, no quedarnos solamente con lo primero que vemos y leemos. Hay un montón de redes sociales y de elementos informativos que nos pueden nutrir, pero no todo es valedero y no todo es como para tomarlo y decir, bueno, ya está. Por eso esto nos exige a nosotros ahora ser mucho más cuidadosos. Y además, el problema en este caso de las redes sociales, por ejemplo el Twitter, que es sin duda la red social
más importante a nivel informativo, en esa red yo creo que el periodista perdió el protagonismo. ¿Por qué perdió el protagonismo? Porque en definitiva vos convivís con un montón de gente que hace periodismo y que no es periodismo. Lo mismo pasa en Facebook, permanentemente. A mí me pasa, yo no tengo Twitter propio, pero me nutro permanentemente. Yo busco información del Twitter, la constato, trato de ir buscando. Tengo Facebook, pero en el Facebook te encontrás permanentemente con gente que juega al periodismo, o que intenta decir, y entonces vos abrís y decís un montón de información, un montón de información, entonces tenés que convivir con eso. Y esto es lo peligroso. Y yo por eso digo que el periodismo en ese aspecto perdió un poco de protagonismo, porque cualquiera pone, hoy se va Tevez de Boca, hoy la selección argentina viaja a Brasil, etc. Y no porque sí es periodista. Por eso digo, esto es lo complicado. Y además tenés que convivir dentro de las redes sociales, y esto no ocurría antes, salvo que vos estuvieras en una radio y abrías la línea telefónica y entonces le permitías al oyente charlar con vos y que te haga alguna crítica o te diga algo, mira, lo que vos dijiste es una estupidez, no estoy de acuerdo. Hoy, en las redes sociales, tenés que convivir con esto, con el tipo que te va a decir cualquier cosa permanentemente, barbaridades. Por eso digo, mirá lo que ha cambiado, ¿no? Ahí ya se están anotando para hacer preguntas. Mauro, si te parece, abrí el micrófono y formulá la voz. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. No, Guillermo, un gusto, encantado. No, bueno, preguntarte justo porque me toca de cerca el tema de las nuevas tecnologías con la materia que dábamos con Agus, y aprovechando que hay muchísimos estudiantes, ¿qué consejo le darías ahora a quienes están transitando los primeros pasos en la profesión, que de golpe se encuentran con que Instagram, por ahí haces un posteo y te volvés viral? ¿Qué cuidados tienen que tener? Y si también pensás o crees que es un buen momento para ejercer periodismo, dado esto del alcance que tienen las redes sociales hoy en día comparado con otra época, ¿no? Esas eran mis dos preguntas, más o menos. Y gracias. Lo mismo que te dije hace un ratito, cualquier red, tenés que tener muchísimo, muchísimo cuidado y responsabilidad a partir de ahora. Y en cuanto a lo otro, sí, yo creo que hay una ventaja, y es la que todos nosotros, y aunque a los más grandes nos esté costando también, hay que refundarse en esto de que si no tenés el laburo en la radio y si no tenés laburo en la televisión, ahora hay una cantidad de canales de comunicación enorme, enorme, digital, streaming, lo que sea vos se te ocurra, docs. Así que me parece que hay una cantidad de elementos mucho más grande, no sé si importante, pero mucho más grande que hace unos años para poder desarrollar el periodismo. Antes, si vos no entrabas a una radio y si no tenías la posibilidad de trabajar en un diario, en una revista, o tener la mucha suerte de entrar en alguno de los pocos canales que había, te quedabas al margen. Ahora tenés una posibilidad enorme. La cosa es refundarse, tratar de trabajar y de tener posibilidades de comunicación desde un montón de lugares que antes no había. Así que me parece que desde ese punto de vista es algo positivo. No sé si es redituable, ya esta es otra cuestión. La fase económica está complicada. Pero desde el punto de vista de desarrollar nuestra tarea, hoy sin duda tenemos muchos más canales, muchísimos más canales de los que teníamos nosotros, por ejemplo, yo cuando empecé hace algunos años. Bien, ahí está anotado Gastón Rojas. Gastón, si podés abrir el micrófono. Sí, mucho gusto, Willy. Mis dos preguntas son, ¿vos cómo estás viendo hasta ahora el proyecto de Lionel Scaloni? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si le llega ahí mal a Scaloni, ojalá que no, ¿quién debe ser el próximo técnico de la selección y por qué? Bueno, esta tiene que ver ya con lo deportivo, ¿no? Ya vamos a hablar de fútbol, y bueno, somos futboleros. Bueno, exactamente. Me apasiona mucho. No, yo la verdad que no, cuando arrancó, creo que como muchos lo miramos de reojo, porque la verdad que
después de haber pasado tantos técnicos y de ser tan exigentes, ¿no? Y de creer que siempre hay que salir campeón del mundo. La verdad era uno de los que no sé si no le tenía fe o creí que el proceso iba a ser corto y que por esto de no tener trayectoria como técnico, ya no manejando la selección, como técnico, apenas había sido ayudante de campo, no iba a funcionar. Pero a mí lo que me ha entusiasmado en todo este último tiempo es la renovación del plantel. Yo creo que el seleccionado necesitaba una renovación y de hecho ya lo tiene, salvo 2 o 3 casos, que evidentemente que uno es innegable que tiene que estar, que es como Messi, y después, bueno, sumar un par de jugadores como Agüero y como Di María, pero después hay una gran renovación, lo acabamos de ver en estos últimos partidos, donde hay un montón de caras nuevas, e inclusive caras que la verdad a la mayoría ni la conocemos la cara, ni sabemos mucho de su trayectoria, hay que averiguar bien porque, bueno, pero el técnico los ha observado y los trajo, y me parece que esto es lo bueno. Yo le tengo paciencia. A mí este último partido, por ejemplo, que a muchos les dolió por el empate de Colombia sobre la hora, a mí me gustó el equipo, de ratos realmente jugó bien, y me parece que hay que tenerle fe, hay que apoyar este cambio. Es una selección absolutamente nueva, le va a costar, tiene que tener rodaje. Me parece muy bueno que se peguen los partidos de eliminatorias y la Copa América, porque eso te permite tener ahora rodaje, porque si no, ahora termina la eliminatoria y te junta dentro de 3 o 4 meses, y es complicado. Realmente armar un equipo así es complicado. Yo creo que te contesté ese, no sé si me queda alguna pregunta por contestar. Y sí, la otra que era que si a Scaloni llega ahí mal con los resultados, ojalá que no, ¿quién debe ser el próximo técnico de la selección y por qué? Todos los caminos Queda conducen a grabado uno. esto, Willy. Queda grabado esto. Willy se está transmitiendo en Todos los vivo caminos por conducen, Facebook. todos los caminos conducen a uno. Todos los caminos conducen al técnico de River Plate, pero después seguramente hay otras alternativas. Y si no es Gallardo, a mí me gusta mucho Ricardo Gareca. Simeone, para mí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pochettino. También. Es cuestión de gustos. Es Sí, cuestión sí, de sí. gustos. Pero Gracias, Willy. me preguntaron a mí, todos los caminos conducen a uno, por sobre todo, y si no, Ricardo Gareca cuando deja de ser técnico de Perú. Pensaban que a uno tal vez lo siguen discutiendo a Gallardo. ¿Cómo? Repetime, pues no. Pensaba que a algunos lo siguen discutiendo a Gallardo todavía. Que es un llorón, que todas esas cosas. Bueno, también pasa por cuestión de gustos. Esto es plenamente subjetivo, pero bueno, los resultados están a la vista. Ahí está anotado Charlie Coronel. Charlie, Charlie Coronel. ¿Cómo va, Willy? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Charlie? Un gusto tenerte acá en la universidad. Y gracias a vos también. Un gusto, Charlie es quien gestionó particularmente la invitación de Willy, así que te agradecemos todos, Charlie, habernos traído. No, gracias a ustedes por darme el placer de participar en la Semana del Periodista, gestionando esta gran charla que estamos viviendo con Willy. Y pensar que con Willy nos conocimos justamente por las redes sociales, hablando de las nuevas tecnologías, porque tenía que hacer un trabajo práctico para periodismo deportivo justamente. ¿Y el año pasado? El año pasado, exacto. Y bueno, decidí entrevistar a Willy, intercambiamos teléfono, así que bueno, me quedó el teléfono de él guardado y dije, en algún momento Willy, yo sé que va a venir a la UNDAP a dar una charla sobre periodismo deportivo, nuevas tecnologías, bueno, y basándonos en eso un poco, te quería preguntar cómo se fue adaptando, cómo fue evolucionando más que nada el mundo del ascenso, porque tengamos en cuenta que el ascenso no tiene los mismos recursos que la primera división, todo le cuesta el doble, y hay jugadores que no son profesionales, sino que son de nivel amateur. Entonces, en base a eso, ¿cómo viste esa readaptación del fútbol del ascenso? A ver, vos me decís desde el punto de vista de estrictamente los juegos o desde el desde lo tecnológico. Y todavía le cuesta mucho más en nuestro país, donde hay muchas limitaciones. Evidentemente, vos imaginate que hay limitaciones en primera división y hablar del fútbol del ascenso, donde sacando la primera nacional, que ahora se llama primera nacional, lo que era la B nacional,
después para abajo es todo demasiado humilde y de mucha lucha, Yo creo que todavía estamos a años luz de otras ligas, y estamos hablando solamente del fútbol del ascenso, no estoy hablando de primera. Uno ve el fútbol del ascenso de otros países, se toman el trabajo de ver, hoy hablando de la tecnología, insisto, ponemos YouTube, ponemos lo que sea, cualquier plataforma y podemos ver un partido de la tercera del fútbol de España o la tercera del fútbol de Italia, vamos a ver que hay cuestiones que uno tiene que envidiar, porque evidentemente están en otro punto, y aquí de a poco, igual hay un montón de limitaciones. Yo creo que uno observa cómo se trabaja a nivel ya en el juego, desde la tecnología en el juego, ¿no? Cómo trabajan los cuerpos técnicos hoy por hoy, con los rastreadores, de seguir de cuánto corre un jugador, de cuánto hace esto, de cuánto hace el otro, todo este tipo de estadísticas que hoy sirven mucho al cuerpo técnico, sobre todo el cuerpo técnico, no sé si tanto a nosotros periodistas. Por ejemplo, a mí yo soy de los que un poco todavía me rehuso, le escapo un poco, solamente algunos datos, pero demasiados datos ya muy concretos me parece que son más para un cuerpo técnico. En primera laburan realmente bien porque lo fueron adaptando, pero esto ya en el fútbol del ascenso, no sé si todavía tienen toda la posibilidad de tener esta cantidad de elementos técnicos para poder bueno, sacar conclusiones de cómo se saca en primera división. Por eso te digo, hoy por hoy el fútbol del ascenso sigue siendo bastante artesanal, bastante artesanal. B Metropolitana, Primera C, Primera D, estando muy amateur, y parece que han cambiado las cosas. Y después, con respecto a nuestro laburo, yo la mayoría de tiempo la pasé haciendo fútbol del ascenso. Imagínate que hacía desde arriba de un techo transmitiendo un partido en la cancha más recóndita del fútbol de la C, de la D, de la Primera B. Creo que relaté todas las categorías. Y bueno, ha cambiado un poco. No tanto, pero ha cambiado. Pensar que lo criticaban a Holland cuando entrenaba con drones, no sé si te acordás en esa época. Y sí, un poco peyorativo, ¿no? Claro, fue uno de los impulsores en los entrenamientos así, con tecnología, por así decirlo. Sí. Yo insisto con esto, yo apoyo y lo respeto a los cuerpos técnicos que sacan sus conclusiones, que tienen analistas de video, analistas del otro. Hay cuerpos técnicos que tienen 20 personas que se encargan de distintas situaciones. Ahora, nosotros transmitirlo eso permanentemente, no sé si está bueno. Yo, por ejemplo, no soy muy amigo de que en una transmisión de fútbol, tanto sea de televisión y mucho menos de radio, es mucho más engorroso escuchar algunos datos, ser permanentemente con el 14,5% de la posesión o de los pases hacia atrás. Entonces que eso le sirve más al juego, no tanto al televidente, al oyente, al lector. Pero es una posición mía, por ahí soy un poco conservador en ese aspecto, y saco, por supuesto, ¿no?, la cantidad de remates al arco, en esto de tener tanta estadística, por el periodismo deportivo debe ser el rubro periodístico que más estadísticas maneja. Sí, por ahí la televisión también necesita cargar más la pantalla de información, digamos, es como la tendencia, ya la pantalla se parte en 2, en 4, se ponen estadísticas, se pone en pie de... No, entonces... pero vos sabés, Ricardo, que está bueno, porque, por ejemplo, en esto de ir avanzando en las tecnologías, uno observa que en las transmisiones de televisión siempre se incorpora algo nuevo, y esto es lo bueno. Lo importante es que sirva de algo. Si no te aporta nada, o al tipo común, porque uno lo que transmite para el futbolero común, para el que le gusta el tenis común, para el que le gusta el automovilismo, el rugby o lo que sea. Yo el otro día veía, por ejemplo, que había en la misma cancha, en la misma transmisión, ahora se adoptó la posibilidad de tener un dibujito en un tiro de esquina la cantidad y un porcentaje de los centros que iban al área chica o los centros que tiraban al área grande. Bueno,
Eso relativamente es importante como para saber algún dato del ejecutante. Lo importante es que se van incorporando cosas nuevas. Ahora, abundar de eso y como periodista decir, cuando uno cubre, por ejemplo, un campo de juego, estar permanentemente diciendo, no, porque este fue jugador el 66% de esto, el 14%, a mí me aburre, me resulta medio denso, medio pesado. Sí, otro tipo de estadísticas, dónde jugó el jugador, cuántos goles hizo, cuántas expulsiones. Ahora es muy específico de si se dobló el tobillo el 45%, no estoy demasiado de acuerdo. A vos te tocó, Guillermo, trabajar en Fútbol para Todos, Sí. que fue un cambio grande para lo que era la transmisión del fútbol argentino, porque se da en medio de una tirantez, de una lucha de intereses entre la empresa periodística privada más importante, con mayor poder de la Argentina, como es el Grupo Clarín, el multimedio Clarín, bueno, Sí. y el gobierno que abre el fútbol y justamente lo hace para todos y lo pone en la pantalla, con lo cual las primeras transmisiones de esos partidos, de esos eventos deportivos, porque no solo fue fútbol para todos, digamos, sino que otros deportes también, pero particularmente el fútbol, que somos futboleros, tenían una lupa, como que se estaba viendo si se iba a hacer bien, para qué se hubo de utilizar y demás. Y a su vez era la adaptación a un nuevo medio. ¿Se sintieron eso a la hora de trabajar o fue diferente? ¿Presión me decís vos? No, si se sentía esa presión a la hora de trabajar, digamos, de tener que, como volver a rendir un examen, al saber que iban a estar siendo observados, sobreobservados en esa cruzada, ¿no? Que fue. Como dijiste vos, fue un cambio de golpe, para muchos impensado. Y la verdad que costó instalar el producto, ¿no? Perdón. Costó instalar el producto. Y sin duda que fuimos observados, sin duda, permanentemente. Porque no te olvides que aquí también había una cuestión política, en medio. Y esa cuestión política fue un sello casi permanentemente, hasta el último tiempo. Hasta que cambió de signo político, y ese signo político siguió un tiempo más con el fútbol para todos, con algunas reformas, con algunos cambios, pero sin duda que durante mucho tiempo, desde la parte periodística, desde la parte técnica, fuimos observados y muchas veces mal catalogados, inclusive por colegas. No viene al caso, ya pasó, pero hubo muchas veces críticas no buenas de algunos colegas. Así que imagínate que había que redoblar el laburo. La verdad que no lo digo porque me tocó estar a mí, pero me parece que sí hizo un gran laburo. Un gran laburo. Costó al comienzo encontrarle la vueltita, pero en cuanto se engranó el sistema, me parece que se hizo un trabajo muy bueno de todo punto de vista. Olvídate el periodístico porque me tocaba a mí hacer el periodismo y parece que uno habla de uno mismo, pero la parte técnica, parte humana, me ha tocado laburar con gente bárbara, directores de cámara, técnicos, que yo te digo que en muchos casos, muchas veces viendo lo que siguió, me quedo con aquello. Y hay veces veo que hasta se retrocedió en muchos aspectos. Pero sin duda, respondiendo a la pregunta que vos me hacés, fuimos vistos con una lupa muy grande e injustamente, porque la verdad que había un montón de laburantes muy buenos que no estaban en el tapete permanente, que no eran conocidos, y la verdad demostraron que podían laburar muy bien. Y a mí me da pena que haya algunos compañeros míos que hoy laburaron ahí con gran capacidad, relatores, comentaristas, tipos que hacían campo de juego, que hoy estén absolutamente olvidados. Eso es otro.
Y respecto a esto, digamos, que vos nos comentabas, en el periodismo deportivo, digamos, esta aparición de nuevas figuras, porque también fue un lugar donde aparecieron, no sé si aparecieron, seguramente venían trabajando, pero sí se dieron a conocer masivamente muchos periodistas deportivos que tenían un gran trabajo y una gran capacidad. Pero paralelamente, y por ahí más asociado a lo que es el fútbol de las cadenas privadas, como hoy volvió a ser transmitido, hay mucho, y en una charla que hubo también en esta semana, se hablaba, algunos implementaron el término de deportivos, decían periodistas deportivos, por ese divismo que hay, ¿no? en la profesión. Hay mucho. ¿Cómo es la relación entre ustedes, entre los y es un ambiente complicado. Es bravo, ¿no? Yo soy honesto, no te voy a decir. ¿Viste cuando te dicen, no, porque yo no hago periodismo de periodistas? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es un ambiente duro, complicado. Tenés un montón de gente copada, un montón de gente que se puede laburar bien y siempre encontrás, como debe ser en cualquier rubro, dentro de los médicos, dentro de, qué sé yo, de los docentes. Bueno, en este ambiente del periodismo, por eso digo, yo siempre digo que cuando a vos te convocan como ahora, ustedes, y te abre la puerta un colega, cuando te premia un colega, cuando te da un reconocimiento un colega, es doblemente meritorio. Es complicado este ambiente. Por eso digo, cuando te hacen un reconocimiento y te lo hace otro periodista, la verdad lo tenés que agradecer doblemente porque no es simple. No es simple. Y yo creo que hubo una charla esta semana, ¿no?, sobre el tema del vedetismo en el periodismo, por ahí, por lo que leí. Sí. Así que es así, es así. Siempre digo que hay algunos muchachos que se creen que son más importantes que el doctor René Favaloro en esta actividad y no somos más que un periodista deportivo, no somos más que eso. O en todo caso, sacale deportivo, no somos más que un periodista. Y te toca convivir con algunas personas que se cree que son, insisto, más importantes que los personajes más importantes del mundo. Pero bueno, por eso yo empecé abriendo este tema del periodismo deportivo, que ha logrado una importancia importantísima y sobrevalorada, acaso en muchos aspectos, pero el periodista deportivo hoy por hoy es muy importante a nivel social y en el requerimiento que tiene la sociedad. Punto tal que el otro día, por ejemplo, estaba viendo un programa político y de pronto aparece un periodista, nunca hablan de deporte, y irrumpe un periodista deportivo para hablar de la renuncia de Carlos Tevez a la camiseta de Boca y de que hacía unos minutos Colón de Santa Fe le había ganado a Racing su primer título en la era profesional. Sí, ahí te da la pauta de lo importante que pasa a ser el periodismo deportivo. Ahora, creértela vos, es otro problema, pero eso ya va con cada personalidad. Yo les digo, no se la crean nunca, sean honestos, sean humildes, sean los mejores, pero nunca creérsela. Lo que pasa es que los índices de audiencia también, fundamentalmente los que están vinculados al fútbol, es incomparable con cualquier otro producto audiovisual que circule, ¿no? Exacto. Ahí Gabriel Sass nos pregunta, no le anda el micrófono, así que lo pone por el chat, le vamos a poner voz, dice, ¿qué significa hoy día ser periodista deportivo? Porque implica mucho más que dar un resultado. Bueno, un poco lo hablábamos recién. Sí. En función de eso. Tenés que ser multifacético, multifacético. Tenés que buscar, sacar información, generar información de todo este bagaje de cosas que tenemos hoy por hoy. Tenés que saber de todo, absolutamente de todo, y estar conectado permanentemente. Lamentablemente uno parece que está con el teléfono permanentemente, con una computadora, con una televisión, pero se generan noticias, una noticia por segundo, entonces tenés que estar conectado. Y esto es lo que genera el periodismo, y ni que hablar cuando lo estás ejerciendo, cuando estás laburando. No te quedás fuera del mundo, te quedás fuera del mundo. Poner un ejemplo vago,
Hoy por hoy estamos en una etapa de descanso en el fútbol argentino, en los torneos locales. ¿Qué pasa en esta etapa? En este tipo de etapas. El mercado de pases. Y si vos no estás constantemente conectado y averiguando permanentemente, quedás fuera del foco, porque por un lado o por el otro, porque se producen noticias falsas, porque alguien que te quiere vender un jugador y entonces hace circular para que ese jugador crezca en la cotización, y etcétera, 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 tenés que estar permanentemente conectado, las 24 horas, porque te levantás a la mañana y te enterás que fulano de tal se fue a jugar al fútbol de los Estados Unidos. Por eso digo, requiere estar permanentemente conectados. Si no, te caes del mundo, te caes del mundo. Hugo Cardoso estaba levantando la mano. A ver si podés abrir el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal, profe? Willy Blanco, un gusto. Bueno, voy a ser concreto. Si escucha un ladrido, es el perro que quiere aprender a hablar. Dale, Mi no hay pregunta problema. mi pregunta es, siendo conscientes de que el periodista deportivo se reinventa a cada momento, asimilando nuevas informaciones y experiencias, ¿cómo llegó y cómo afectó a lo artesanal del periodismo, en particular del deportivo, el contexto actual? A ver, repetime. Perdón. Siendo conscientes de que el periodista se reinventa a cada momento asimilando nuevas informaciones y experiencias, ¿cómo llegó y cómo afectó a lo artesanal del periodista deportivo el contexto actual? O sea, ¿cómo impactó la pandemia? Bueno, por ejemplo, cuando hablas de contexto actual, te referís a la pandemia. La pandemia, sí. Y eso fue un nuevo desafío. Esto que estamos haciendo nosotros es la creación de la pandemia, ¿o no? Tal cual. Ahí tenemos un caso. Tenemos un caso. Es bueno. como una reinvención del periodista, ¿no? Se tuvo que reinventar para acostumbrarse a nuevas experiencias y nuevas informaciones, que son nuevas. Yo un año y pico trabajando desde mi domicilio, transmitiendo partidos, haciendo campo de juego desde el domicilio, con un teléfono, con una consola, con un micrófono, con lo que sea, o por Skype, o por donde sea, y haciendo las transmisiones, porque el fútbol se detuvo un tiempo, pero de septiembre para acá se jugó todo un campeonato. Y donde me ves vos, he transmitido los partidos, he hecho campo de juego, mirá si nos tuvimos que reinventar. Y como dijiste vos, sigo, tal cual. Y como dijiste vos, con el perro al lado, con el gato al lado, con el vecino que puede tocar el timbre, con el colectivo que toca la bocina. Muchas cosas que enfrentar, muchas cosas que enfrentar, exactamente, muchas cosas que enfrentar. Pero bueno, se salió adelante, se está saliendo adelante. Por eso esto es parte también de reinventarse, de hacer una transmisión. Nosotros hacemos la transmisión en la radio con un relator, por ejemplo, que relataba el partido en el estudio de la radio, otro cronista en un domicilio, yo en otro domicilio, el locutor en otro lado, el operador dentro de la radio. Imagínate cómo se reinventó. Amalgamar a todos estos protagonistas en una transmisión y que salga bien, me parece que ya es un paso importante. Es uno de los casos. Después, bueno, como te digo, ver los programas de televisión en los que se entrevista ya no presencialmente, me parece que se adaptó bárbaro. Al principio costaba realmente verlo, era difícil ver un programa periodístico y ver entrevistados en una camarita y no tenerlos ahí. Costó, ¿no? Costó. Pero bueno, salió adelante. Como costó, es otro tema, como costó al principio relatar un partido o ver un partido de fútbol sin público en las tribunas. Y al principio claro, yo me refería a eso justamente, claro, al hecho de que cambió el contexto, cambió las formas, todo cambió. Y cambió el contexto, y vos recordarás que los protagonistas, yo digo los protagonistas, ¿no? Sí. En este caso del fútbol, o sea de un jugador de tenis, con el deportista que a vos se te ocurra. Decía al principio, en marzo, cuando empezó todo esto, marzo del año pasado, marzo-abril, decía, es horrible jugar sin público, no se puede, parecía que no se iba a poder. Ahí estamos. Se terminaron adaptando todos a
como nosotros nos adaptamos a nuestro laburo, ellos también se adaptaron al laburo. No será lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal era, por ejemplo, hoy que ustedes, gracias a que me invitaron, yo podía estar con todos ustedes hablando en un banco junto a ustedes y mirándome en la cara y charlando y por ahí hasta tomando algo. Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal sería ver un partido de fútbol como, por lo menos el otro día, como cuando nos jugaron Colombia y Argentina, que había un poco de público en la tribuna. Bueno, ya va a volver. Lo importante es que hemos salido adelante y vamos Lo que saliendo adelante. no, Y el laburo no se detuvo. Vos como periodista, si te hubiese tocado laburar, te hubiese pasado lo mismo que me pasó a mí. De alguna u otra manera fuimos laburando. Y casi, mira, y yo te diría que hasta en algunos aspectos volvimos, en algunas cuestiones, hasta a lo artesanal nuevamente. Te lo puedo sí, asegurar. sí, sí. Muchas gracias, Willy. Un No, a gusto. vos. Willy, ¿y qué cosas crees que llegaron para quedarse? Viste que se habla todo el tiempo El de que hay VAR, algún... el VAR. No, digo, en este contexto No, de no, pandemia. En este te estoy contexto de cargando. pandemia. Sí, en este contexto de pandemia. ¿Qué cosas? Bueno, el VAR también, digamos, se discute, pero me parece que ya está. Pero viste que hay nuevas prácticas y también es cierto que algunas transmisiones se abarataron. Y Y algunas cuestiones, vos también cuando transmitís de tu casa usás tu computadora, bueno, no sé cómo será la situación, pero todas las profesiones han tenido cambios y en todas se está viendo qué cosas llegaron para quedarse, ¿no? En la profesión en tuya. en las transmisiones deportivas, Ricardo, compañeros, hay una cuestión que es peligrosa, porque como dijiste vos, el abaratamiento de costos. Y tengo miedo que muchos se acostumbren definitivamente a transmitir desde la casa, ¿no? Desde la casa, digo, o desde la radio. Ya no haya que ir a la cancha, ¿no? Y eso es lo peligroso de esto, ¿no? De acostumbrarnos a una cierta comodidad, a un lugar de placer, y además porque esto es más barato. Eso es lo peligroso de todo esto. Ojalá no pase, ojalá no pase, pero ya venía pasando. Vos recordás que antes de la pandemia ya había transmisiones que se hacían desde un estudio central. Hay veces el que no está en el tema no se da cuenta acá. Pero uno escuchando la radio sabía que ya no se iba a la cancha. Y ya había un acostumbramiento. Y esto ha hecho que muchos encontraran el lugar del placer, ¿no? Y no hay más cosa horrible. Yo soy relator. Hice todos los laburos. Relaté, comenté menos, hice campo de juego, hago estudios centrales. Pero como relator te puedo asegurar que no debe haber cosa más horrible que relatar un partido por televisión. Ahí lo tenemos a Sergio Gamboa, profesor de la carrera, que puso una pregunta del chat. No sé si tenés el micrófono, Sergio, y la querés hacer directamente, si no lo leemos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, porque no tengo cámara en esta máquina, no me funciona la cámara, entonces no. No, yo lo que quería preguntarte, en realidad, para hacerlo extensivo a tu respuesta a los alumnos, fundamentalmente, es una apreciación mía que es la siguiente. Mira, yo aprendí geografía, clima, aprendí población sudamericana y también española, escuchando partidos de fútbol, ¿no? Es decir, los relatores, los comentaristas me explicaban, por ejemplo, que en Barranquilla hacía mucho calor. Bueno, lo vimos ahora en el partido de la selección, pero por ejemplo, aprendí lo de la altura, y yo tenía 12 años, 11 años cuando lo aprendí. Y me da la impresión que eso se debe a la cultura general del periodista deportivo. Como también el vocabulario de los viejos relatores de box. Yo me acuerdo de Osvaldo Caffarelli, por ejemplo, o García Blanco, que sabían, pero un montón de cosas más allá del box, pero que lo aplicaban al box y que tenían un lenguaje, pero tan florido, que a uno le permitía volar por otro lado, ¿no es cierto? Además de las metáforas que hacían, ¿no? Con respecto a qué es lo que le estaba pasando a los boxeadores arriba del ring o a los jugadores en la cancha. Yo te pregunto, sobre todo, digo, extensivo a los alumnos, ¿es tan importante hoy tener esa cultura general en el periodismo deportivo
¿Y es tan importante tener ese vocabulario tan florido o no es, o es algo del pasado? Sergio, vos sabés que tocaste algo y diste en la tecla. Yo tengo una frustración de no haber podido ser profesor de geografía y de historia. Pero dijiste algo que a mí me pasó exactamente lo mismo. He conocido el mundo por transmitir o por hacer periodismo deportivo, y no por viajar, no por haber ido a Croacia, Dinamarca, Senegal, a donde sea. Porque el deporte me ha permitido conocer un montón de cosas, y me sigue permitiendo conocer un montón de cosas. Porque yo pongo un ejemplo. Hoy haciendo un equipo de Italia, de una ciudad que no conozco, inmediatamente, antes iba al libro, a un diccionario. Hoy agarro esto, agarro el Google y lo busco. Y soy de las personas que ya no me olvido más. Y de esa manera incorporé desde mi comienzo un montón de cosas, al margen que soy un apasionado, por ejemplo, de la geografía. Pero me ha permitido, como decís vos, conocer dónde queda tal ciudad, de dónde es tipo, el clima, si hay montañas, si hay ríos. Es fundamental, fundamental. Y así un montón de datos, olvídate solamente de una cuestión geográfica, porque te abre la oportunidad hasta de conocer datos políticos, de lo que sea. Es fundamental hoy por hoy. A todos los muchachos que se están formando tienen que hacerlo esto permanentemente, lo tienen que aprovechar, te tiene que servir. Buscar en el mapa, aunque sea situar. A ver, juega Argentina en Barranquilla. Y algunos dirán, ¿dónde es Barranquilla? Bueno, agarrar el mapa, buscar el mapa de Colombia y decir, mira, Barranquilla queda en el Caribe colombiano. Y no te olvidas más. Y así un montón de cosas. Y aprendés. Y aprendiste la geografía de Colombia gracias a un partido, es algo hasta banal, de Argentina-Colombia. Pero lo incorporaste a tu cultura cotidiana, a lo que nunca te va a dejar a gamba en una charla, ¿no? Así que es fundamental, me parece que tocaste un tema, estoy totalmente de acuerdo, Sergio, a este tema. Y esto es un mensaje para todos los que están estudiando, se están formando, y tienen el futuro y abrazaron esta profesión que es fantástica. Yo a veces digo que es un oficio fantástico, pero que te tenés que nutrir permanentemente de cultura, como te tenés que nutrir, como decíamos hace un ratito, de la parte tecnológica y de las nuevas cosas que van apareciendo. La parte cultural es fundamental. Yo diría que hasta más importante todavía, porque si no es como que te quedás fuera de contexto. Muy feo no conocer un montón de cosas. Insisto, datos históricos, datos que tienen que ver con política, no sé, un montón de cosas que te permite. Y a veces simplemente porque a ver, estás viendo una carrera de automovilismo. El otro día me pasó a mí. Estaban corriendo en Bakú, en la capital de Azerbaiyán. Inmediatamente me puse a averiguar cosas de Azerbaiyán. Porque uno no está tan acostumbrado, no va a ser tan chanta a decir, me sé todo de Azerbaiyán. No. ¿Y qué me lo permitió? Estar mirando una carrera, me pareció extraordinaria, la toma que hacían de la ciudad, me puse a averiguar. Entonces empezás a averiguar, mirá qué idioma hablan, qué dialecto hablan, mirá el color de la bandera. Vos fijate todas las cosas que vas aprendiendo. Así que, Sergio, me parece que eso es fundamental. Muchas gracias, muchas gracias. Incluso, Guillermo, los contextos a veces, cada 2 por 3 pasa en alguna transmisión de algún partido, más en Latinoamérica, que suele estar convulsionada. Me acuerdo del Mundial en Brasil, que antes del Mundial empezó a haber manifestaciones de gente y había un montón de periodistas ahí y la gran mayoría no sabían contar lo que estaba pasando y estaban ahí, porque solo hablaban de estadísticas de goles, de córner, de cómo formaban y no lo que estaba pasando en el contexto político. Exactamente. Y le debe pasar ahora con esta convulsión que hubo y hay en Colombia, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el deporte y que tiene que ver con algo que les está pasando al pueblo colombiano. Y estar informado, si uno, a ver, ¿por qué se escuchaban disparos fuera del partido de River? Insisto, el partido en sí pasa a ser algo absolutamente trivial al lado de esa situación social tan complicada.
Entonces tenés que vos aprender. Olvídate que sos periodista deportivo, sos periodista. Pero yo digo acá, primero tienen que ponerse en la cabeza que sos periodista. Después te puedes dedicar al espectáculo, a la economía, a la medicina, al deporte. Primero sos periodista. Después te vas especializando en esto. Es estar empapado absolutamente de todo. Entonces, si te toca transmitir el partido de River con Independiente de Bogotá, saber, más allá de cómo va a formar River, de cuántos córneres va a tener a favor el equipo colombiano, saber por qué se escuchaban disparos, y por qué se escuchaban disparos, y por qué reacciona el pueblo colombiano de esta manera. Después te vas a poner de acuerdo, de acuerdo con el pueblo, de acuerdo con las autoridades, es una cuestión plenamente subjetiva y pasa con una cuestión política de cada uno. Pero por lo menos saber. Y esto te lo permite el deporte. Qué mejor oportunidad que esto. Bueno, si tenés tiempo, Guillermo, ahí Nazareno hacemos una más. Sí, sí, dale. Dale, no hay problema. Nazareno se había anotado una pregunta. Te anda el micrófono, no lo encuentro. Acá está Nazareno. Willy, hola, un placer. Bueno, gracias por atenderme la pregunta. Te quería contar que hace poco con unos amigos empezamos así un medio donde transmitimos y relatamos los partidos. ¿Qué consejos nos puedes dar así como amateurs? ¿Qué consejo? Que empezaron hace poquito. Sí. Que sigan, que le metan, que si la pueden bancar, sigan para adelante, sumen horas de vuelo, suma hora de vuelo. Hay que estar, se tiene que mostrar permanentemente. Y cada partido, cada transmisión de lo que hagan, cada programa en un estudio, son horas de vuelo y aprendizaje. Y es un poquito más de experiencia. Para cuando te llegue una oportunidad, acaso más importante. Puede llegar mañana, puede llegar dentro de 2 años, de 10 años o de 15 años, pero vos estás preparado. Sigan. No se bajonen. Hoy yo veo que hay muchachos que a veces creen que lo fácil tiene que llegar rápido. Trabajar al lado de Gustavo López, trabajar al lado de Viñolo, tiene que ser ya mañana. Y no es tan así. No es tan, pónganselo en la cabeza que no es tan así el tema. Quien les habla, le tocó trabajar durante mucho tiempo de la peor manera y lo hacía con una felicidad porque sabía que lo que había elegido es mi pasión, como sigue siendo ahora, después de 32 años. Y yo trabajaba y me iba a los lugares más difíciles del Gran Buenos Aires, y me tomaba un colectivo, y me tomaba otro colectivo, y me tomaba un tren, y llegaba y transmitía en mejores condiciones. Cuando antes hablábamos creo que con Charlie hablábamos del fútbol del ascenso, al aire libre, en un alambrado. Bueno, que hoy no lo haría, hoy ya no lo haría, pero en el comienzo lo tenés que hacer. Y sumá, aunque algún día te sientas frustrado, y algún día digo, mira, tengo que pagar la radio y no me alcanza las publicidades que tengo, trátenlo de hacer. Cuanto más estén, y esto es fundamental, estén en el candelero y que te vean, escuchen permanentemente, nunca sabes a la vuelta de la vida quién te puede estar escuchando y quién te puede estar viendo el laburo que haces. Es un buen laburo y profesional y serio, y no haces payasadas, seguramente alguna vez vas a tener el premio. Hay veces no llega el premio, porque si no todos los periodistas hubiesen llegado. Pero lo importante es estar. Hagan, sumen horas de vuelo. Por eso te digo, a todos se lo digo, no solamente a vos. Dale, muchas gracias. Alan Gómez, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, Willy. Un placer conocerlo. ¿Cómo anda, compañero? Bueno, mi pregunta es, porque me llama la atención esto que estamos pasando, bueno, este momento atípico, ¿no? En este contexto raro. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted la estructura de la conferencia de prensa? Un ejemplo, un partido de Copa Libertadores o la mayoría que se juega en el norte, a veces, cuando van a hacer la conferencia de prensa, a los técnicos
hay preguntas que no se filtran, porque bien en la sala no están los periodistas como la era presencial, como fue siempre. Quiero saber cómo usted ve eso, qué opina sobre eso. Hay preguntas que no le llegan al receptor de la pregunta. Claro, y es complicado, como decís vos. Ese sí que es un tema complicado, ¿no? Que te llega, a mí me ha llegado de la Conmebol. Yo sigo algunos equipos, por ejemplo, Lanús, Defensa y Justicia, que han jugado este último tiempo bastante partidos de la Conmebol, y te llega ahí una invitación en la que vos tenés que llegar a hacer una pregunta, y bueno, ya no depende de vos, depende del tipo de prensa que pongan ahí, y que, como decís vos, filtre la pregunta, o haya 20 preguntas, y después cuando llega el momento de tener al técnico adelante, haya tiempo para que le hagan 3 preguntas. Y eso es lo complicado. No, es como que, o sea que sí. La invitación a esas preguntas es también por formato virtual, no hay un orden, sí. Ah, no, claro, no, yo no, sabía eso. Me imaginé que era así, pero no estaba al tanto. Yo acá tengo uno de los celulares de la Conmebol, que cuando vos querés participar de alguna pregunta a los protagonistas que se van o no sabés qué protagonistas van a ir, habitualmente son los técnicos de un partido, podés mandarle la pregunta. Ahora, no quiere decir que la pregunta te la van a hacer, porque vos tampoco sabés cuántas preguntas hay, o cuántos colegas preguntaron. Y te vuelvo a repetir, habitualmente contestan 4 o 5 preguntas y dicen, bueno, chao, gracias, y me voy. Es complicado. Ya de por sí la conferencia de prensa es algo bastante, esto ya corre por mi cuenta, bastante odioso, bastante complicado, no me gusta para nada, tiene poco ritmo, no te permite lo más jugoso que tiene el periodismo, que es la repregunta. Porque muchas veces te quedas con la duda y querés repreguntar algo que está diciendo y no se puede, es muy esquemático. A mí particularmente las conferencias de prensa no me gustan, concurro cuando hay partidos, porque uno tiene que levantar alguna nota, porque a veces es la única manera de tener una respuesta, de poder grabar algo, de poder llevar en vivo algo, pero la verdad que las conferencias de prensa a mí mucho no me apasionan. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y Ricardo también. No, por favor, Alan, gracias a vos. Muy hechas a la medida de la televisión, Guillermo, ¿no? La conferencia de prensa, cada vez más, como claro. toda la comisión. Y sí. Vos llegás a la conferencia de prensa y ya tenés las 3 cámaras paraditas atrás de todo, de las 2 o 3 cadenas más importantes de televisión. No te pongas adelante, no te pongas ninguna, porque te pueden matar. Pero como decís vos, están hechas a medida a mí me resultan aburridísimas. Pero bueno, es algo instalado que hay que hacer, porque ya prácticamente el mano a mano no existe. No existe, salvo que después, cuando termina la conferencia de prensa, tenés que tener la suerte que haya 2 o 3 que te paren, que te hagan la posibilidad de tener una nota, donde hay 20, 25 colegas tratando de meter un teléfono, un micrófono o lo que sea, tratando de hacer alguna pregunta. Pero bueno, la conferencia de prensa no me gusta ahora y no me gustó nunca. Pero es algo instalado, y que uno tiene que ir a la conferencia de prensa porque el técnico va a hablar y va a decir qué le pareció el partido. Pero cuando vos querés repreguntar ya no se puede, que lo más jugoso del periodismo es difícil. Una vez, ya con esta te despedimos, y muchas gracias por estar y por contestar todo y por tenerte acá. Una vez Bilardo dijo una frase: bueno, no hay que criticar a la televisión porque la televisión salvó el fútbol. Lo dijo allá por los años 90, algunos que ya mirábamos transmisiones deportivas nos acordamos. Hoy en día, la televisión y el fútbol argentino, ¿vos lo ves como algo que como algo positivo, como que lo ayuda? Digamos, hay una dependencia económica muy marcada y obviamente es inevitable, pero ¿cómo ves que influye? Y también teniendo en cuenta tu experiencia de cuando fueron los partidos. Sí, de cuando fueron los partidos para todos y ahora que algunos lo pueden ver y otros no, y todas esas cuestiones. Bueno, sabés mi posición acerca de esto de lo último, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto, de que la gente tenga que pagar una fortuna, y para muchos una fortuna, para poder tener la posibilidad de ver los partidos.
Como también digo que en esa etapa de Fútbol para Todos hubo algunos errores que se cometieron, algunas cuestiones que tienen que ver con un poco de cabeza dura, y que hicieron que Fútbol para Todos también terminara, porque fue tan criticado de algunos puntos de vista, y para mí había que cambiar algunas cuestiones y pudo haber sobrevivido, pero bueno, ya es una cuestión mía. Pero en cuanto a la relación televisión-fútbol es fundamental. Fundamental, hoy por hoy la televisión manda, es la que determina absolutamente todo. Absolutamente todo. Tenés la Conmebol socia de la cadena que compró los derechos, y determinan absolutamente todo. Todo, no determinan de cómo juega un equipo porque todavía falta para eso. Hoy determina absolutamente todo. Hoy por hoy tiene una preponderancia absoluta la televisión sobre el fútbol. Ni que hablar desde lo económico. Ni que hablar desde lo económico. Y eso que no pagan como deberían pagar. Para mí siguen pagando menos de lo que puede tener este producto. Un producto que no es de los mejores, pero para mí pagan menos de lo que tendrían que pagar. Bueno, hay muchos agradecimientos en el chat, no sé si vos lo podés ir viendo. Te agradecemos haber estado. No sé, ahí está Daniel Escribano, el decano de la carrera. Bueno. Daniel, gracias. Ahí. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Muy interesante y muy oportuno y enriquecedor para los chicos escuchar tus experiencias. Y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Como para lo de Fútbol para Todos, ahora que empezaste a hablar, ahí eso es un tema que da para una reunión nueva, sin duda, sí. Sin duda. Sí. Te digo que rescato muchas cosas positivas. Me tocó vivir una etapa fantástica, pero como lo charlamos a lo largo de este encuentro, ¿no? Hubo que luchar contra muchas cosas, y es una pena que no pudiera seguir, con algunos retoques, con algunos cambios, la verdad. Pero bueno, eso es tema para charlarlo en otro momento. Daniel, para mí es un enorme placer, y le decía el otro día a Charlie Coronel, con el que tengo este contacto, que por ahí no estoy tan acostumbrado a esto, así que les pido disculpas por algún error, por alguna cuestión. Uno aprende como yo decía, aprende todos los días cosas nuevas. Creo que estaba más nervioso hoy que cuando tengo que relatar un partido por televisión o por radio, te lo puedo asegurar. No. Así que, y si estás nervioso, entonces es que estoy vivo. Cuando el día que perdas los nervios antes de salir al aire o poner la cara delante de una cámara, porque algo te está pasando raro, y preocupate. Sí, no, pero vos sabés, Guillermo, que yo no te conocía personalmente, obviamente te conozco de las transmisiones, pero uno enseguida decodifica a las personas, ¿no? Y se da cuenta. Como decimos acá, yo vivo en Herli, en Avellaneda, le sacamos la ficha en 2 minutos a las personas. Bueno. Y bueno, y teniendo en cuenta lo que se estuvo hablando acá, ¿no? De que este es un mundo de divos, el periodismo deportivo, es muy interesante escucharte a vos, escuchar a periodistas que por suerte los tenemos en el plantel docente, como Néstor Centra, gente buena gente. Entonces, gran amigo, gran colega Néstor, que también me dio el otro día el apoyo por esto y se puso contento por esta convocatoria. Alguna vez él también me invitó a donde él también da sus clases en otro lugar, así que Néstor es un luchador como quien te habla, y un tipo bárbaro, sin duda, sin duda.